Hermanos, en el estudio bíblico seguimos estudiando el Evangelio de Juan como cada miércoles y en este momento nos quedamos en el capítulo 11, Juan capítulo 11, y para esta noche tenemos los versículos 1 al 16 para estudiar. Entonces, Juan capítulo 11, los versículos 1 al 16, y el número de la página probablemente en que puede encontrar en su Biblia esta parte es 1291, o algo así, casi por esta página probablemente en su Biblia puede encontrar esa parte, Juan capítulo 11, los versículos 1 al 16. La parte de la palabra de Dios para este estudio. Juan 11, versículo 1 al 16. Resumimos un poco, hermanos, la parte de la semana pasada en que hemos visto a Jesús en el templo. ¿Recuerdan esta imagen que mostré para explicar lo que es el templo? Sí, Jesús estaba en el templo y él estaba discutiendo de nuevo, porque eso ya hemos encontrado varias veces en el Evangelio de Juan, está discutiendo con los líderes religiosos. Y los líderes religiosos hicieron una acusación fuerte a Jesús. Ellos dijeron o acusaron a Jesús por blasfemia. ¿Y recuerdan todavía lo que es blasfemia? Blasfemia es pecado contra el tercer mandamiento. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El tercer mandamiento. Es decir, que no podemos maltratar el nombre de Dios. Que no tenemos que deshonrar a Dios, podemos decir, ¿no? Blasfemia. Y entonces los líderes religiosos dijeron a Jesús que él cometió blasfemia. ¿Y qué es eso? ¿Por qué? Es porque con lo que estaba diciendo Jesús, él se hizo igual a Dios, dijeron los líderes religiosos. ¿Sí? Porque Jesús estaba diciendo que él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Entonces con eso le hizo igual a Dios, dice la palabra de Dios. Y eso es cierto, porque Hijo de Dios es lo mismo a ser Dios. Entonces Jesús no solo es el Hijo de Dios, él también es Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces los judíos entendieron esto muy bien, entonces lo acusaron por blasfemia, pero no es blasfemia porque Jesús es realmente el Hijo de Dios. ¿Sí? Y Jesús se defendió claramente. Jesús dijo a esos líderes religiosos: tal vez ustedes no quieren creer en mí, pero tienen que creer en mí por las obras que estoy haciendo. Porque las obras que estoy haciendo son las obras de mi Padre. Entonces mis obras dan testimonio de mí. Y en la semana pasada también estudiamos un versículo muy hermoso, o dos versículos muy hermosos, en que hemos visto que todos los creyentes están seguros en las manos de Cristo y en las manos del Padre. Y nadie o nada les puede arrebatar de la mano de Cristo. Nadie las arrebatará de mi mano, dijo Cristo. ¿Sí? Una consolación para todos los creyentes. Y después de todo esto, lo que estaba diciendo Jesús, los líderes religiosos no estaban convencidos, no. Ellos estaban furiosos, estaban llenos de ira. Y estaban al punto de matar a Jesús y querían apedrearlo. Pero Jesús escapó de ellos porque Jesús es todopoderoso también. Y entonces después de eso hemos visto que Jesús se fue al lado del río Jordán, lejos de Jerusalén, para predicar la palabra no a líderes religiosos, sino a personas sencillas. Y que leemos como el último versículo del capítulo 10.
un testimonio claro también en frente de todos esos líderes religiosos. Y muchos creyeron en él allí. Entonces los líderes religiosos rechazaron el evangelio, pero la gente sencilla aceptaron el evangelio con todo corazón. ¿Sí? Y entonces hoy vamos a otra historia, totalmente otra historia. Una historia de un gran amigo de Jesús. Una historia en que Jesús va a mostrar de nuevo por sus obras que Él es realmente el Hijo de Dios, que Él tiene aún poder sobre la muerte. Y entonces vamos al versículo 1 del capítulo 11. ¿Y quién me puede leer ese versículo? Versículo 1 del capítulo 11. Sí, hermano. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Gracias. Entonces en el primer versículo de esta parte, hermanos, encontramos a 3 hermanos. ¿Sí? Una mujer, o 2 mujeres y un hombre. ¿Sí? Hermanos, María, Marta y Lázaro. Y sabemos de la Biblia que estos 3 hermanos vivieron juntos en una casa en un pueblo que se llama Betania. Eso encontramos en ese versículo. ¿Sí? 3 hermanos que viven en una casa. Y lo que es muy interesante y muy hermoso también es que estos 3 hermanos, los 3 son gran amigos de Jesús. Gran amigos de Jesús, como vamos a ver más adelante también. Pero ¿qué encontramos en ese versículo ya? Uno llamado Lázaro está enfermo. Uno de ellos está enfermo entonces, ¿sí? Lázaro no está bien. Siendo joven, probablemente tiene una enfermedad y su salud está muy delicada, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Y como he dicho, ellos viven en Betania y hay que saber, para entender bien esta parte, es que Betania es un pueblo pequeño pero muy cerca de Jerusalén. Muy cerca de Jerusalén, ¿sí? Y entonces vamos a ver lo que va a pasar. En el versículo 2. ¿Quién puede leer el versículo 2? Sí, hermana Rosa. María, con mi hermano Lázaro, que estaba enfermo de Catalán, fue la que ungió al Señor con perfume de como los pies con sus cabellos. Ya. Encontramos en el versículo 2 un testimonio muy sencillo pero también hermoso. Mira lo que dice Juan en ese versículo. Juan se refiere a una historia muy hermosa que encontramos 2 veces en la Biblia, que esa María que vive juntos con Marta y Lázaro es la María que una vez vino a Jesús para ungir a Jesús, para derramar un perfume sobre la cabeza del Señor, un perfume, pero no un perfume barato, sino un perfume carísimo, un perfume muy especial. Entonces ella compró de su propio dinero un perfume, y normalmente, ¿cómo usamos un perfume? Un poquito nomás, ¿verdad? Pero ella quitó o derramó todo el perfume sobre el Señor Jesucristo, ¿sí? Y eso fue para mostrar el amor de ella por Cristo. Eso fue para mostrar que el corazón de ella estaba lleno de amor por Cristo. Entonces, lo que quiere decir Juan es que no estamos hablando sobre algunos creyentes normales, sino estamos hablando sobre 3 hermanos que realmente están dedicadas al Señor, que totalmente aman y viven por el Señor Jesucristo, ¿sí? Un testimonio muy hermoso. Amaban muchísimo a Jesús. Y ahora, hermanos, una pregunta. ¿Reconocemos algo de esto en nuestra propia vida?
¿Sí? Nosotros también podemos decir que nuestra vida, que nuestro corazón está lleno de amor por nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra vida así, ¿sí? Porque esa señora, María, gastó todo su dinero para comprar ese perfume solo para mostrar su amor por el Señor, ¿sí? Entonces podemos decir que ella amó a Jesús encima de todo. El dinero no era importante para ella. El dinero usó para comprar un perfume para derramar sobre la cabeza de Jesucristo, ¿sí? ¿Estamos nosotros amando así también a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, lo que podemos leer en esa parte también, en esos primeros 2 versículos, hermanos, es que aunque esa familia está sirviendo a Jesús de todo corazón y con todo este amor, ellos tienen también adversidades en sus vidas. ¿Sí? Mira lo que está pasando. Lázaro está enfermo. ¿Sí? Entonces también si nosotros estamos sirviendo al Señor de todo corazón, hermanos, podemos encontrar problemas en nuestra vida. Enfermedades, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, a veces hay predicadores que dicen que Jesús es la solución para todos nuestros problemas. Pero no es así. No es así, hermanos. También en los hogares cristianos hay problemas como enfermedades, por ejemplo. Adversidades. Sí. Pero la diferencia es que en un hogar cristiano, hermanos, quiere estar presente Cristo en medio de todas estas circunstancias. Para estar a nuestro lado, para consolarnos y para darnos la fuerza que necesitamos. ¿Sí? Entonces ya tenemos una idea sobre esta familia, ¿no? Estos 3 hermanos. Uno está enfermo, Lázaro. Y entonces, ¿qué va a pasar en el versículo 3? ¿Quién puede leer el versículo 3? ¿Sí? Enviaron pues las hermanas para decir: Jesús, Señor, he aquí el que ama a ustedes está enfermo. Ya. Entonces, ¿qué van a hacer las hermanas de Lázaro? Las hermanas de Lázaro van a enviar mensajeros a Jesús. Y Jesús en este momento está al lado del río Jordán para predicar la palabra, y eso es bastante lejos de Betania. ¿Sí? Y entonces esos mensajeros van a Jesús para llevar un mensaje, y ese mensaje también es un testimonio. Encontramos en el versículo 1 y 2 y 3 un testimonio, hermanos. Mira lo que dice ellos. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Sí? Testimonio sencillo también. Ellos dicen: Señor Jesucristo, el que tú amas está enfermo. Entonces ellos saben que ese Lázaro es un amigo muy bueno de Jesús. Qué hermoso, ¿no? Ser un amigo de Jesús. Y ahora vamos al versículo 4, hermana. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Gracias. Este versículo también es muy importante, hermanos. A veces para entender las cosas que están pasando en nuestra vida. ¿Sí? Cuando están pasando cosas difíciles en nuestra vida, enfermedades o adversidades, y eso ya hemos estudiado también en esa historia en que Jesús sanó al paralítico que estaba, al ciego que está por el templo sanando. También dijo algo así, creo que en el capítulo 9, versículo 4 podemos encontrarlo. ¿Sí? Que los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué este ciego está ciego? ¿Por qué? ¿Es tal vez que él cometió algún pecado o sus padres? Y Jesús dijo: no es así. No es que él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Entonces, en ese versículo, lo que encontramos aquí, en el capítulo 11, encontramos algo similar. Mira lo que dice Jesús sobre Lázaro. Él está enfermo, no es para la muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en él. Entonces, hermanos, a veces pasan cosas difíciles en nuestra vida para que Dios recibe más gloria en lo que Él está haciendo en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, puede ser que alguna persona está enferma solo para que Dios puede hacer algo en la vida de esa persona para ser glorificado. O para que otros también van a servir al Señor, por ejemplo. ¿Sí? Ese tema ya hemos estudiado en otro estudio también. El propósito de esa enfermedad es la gloria de Dios. Entonces podemos decir, hermanos, y eso dice la Biblia también, que todo lo que pasa en la vida de los creyentes tiene un propósito. Todo lo que pasa en las vidas de los creyentes tiene un propósito, ¿sí? Para que Dios se glorifique a sí mismo a través de todas las cosas que pasan en nuestra vida. Eso es el propósito, ¿sí? Y a veces no podemos entender esto, pero está en la palabra. ¿Sí? Versículo 5. ¿Quién puede leer el versículo 5? Hermana Lucía. Llamaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Ya, entonces, de nuevo, Juan va a repetirlo, ¿no? Que tan importante eran esas personas para Jesús, ¿sí? Jesús amaba a Marta, amaba a María y también a Lázaro. ¿Sí? Son muy buenos amigos de Jesús. Sí, es un hogar bendecido porque todos aman a Jesús y Jesús ama a todos ellos. Y versículo 6. ¿Sí? Cuando yo pues estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ya. Ese versículo es importante. Mira lo que está pasando, hermanos. Jesús y todos sus seguidores ya saben, Jesús puede sanar. ¿Sí? Porque en los capítulos anteriores hemos visto que Jesús estaba sanando a los enfermos. Y mira lo que está diciendo el versículo 5. Dice que Jesús tenía un amor especial para esta familia. Y Jesús recibe un mensaje de esta familia que uno de ellos está enfermo. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Que Jesús, de lo pronto posible, va a esa familia para solucionar ese problema, ¿verdad? Pero eso no va a suceder. Porque el versículo 6 dice, se quedó 2 días más. 2 días más. Perdición de tiempo, ¿no? Ya está peorando, ¿cómo se llama eso? Ya está peor la situación, ¿no? Y entonces Lázaro está más y más enfermo y Jesús, ¿qué hace? No va rápidamente a la casa de Lázaro, no, Él va a quedar 2 días más en el lugar, aunque Él sabe de la enfermedad de Lázaro. ¿Sí? ¿Qué podemos aprender de esto? Hermanos, tenemos que entender nosotros al momento que estamos orando por alguna situación difícil en nuestra vida, que no podemos exigir a Dios para darnos una solución a nuestro tiempo y a nuestra manera. Porque Jesús siempre, y hoy en día es lo mismo, hace las cosas a su manera. ¿Sí? Y entonces si estamos orando por una cosa, ¿qué tenemos que hacer? Esperar la solución que Él tiene. A su tiempo. Eso es fe. ¿Sí? Eso es fe. Porque como he dicho, o que hemos visto, todo lo que está pasando en nuestra vida, la vida de los creyentes, tiene un propósito. Todo. ¿Sí? Entonces Jesús está esperando 2 días más. Y versículo 7. Luego después de esto dijo Pablo, sí, vamos a Judea otra vez. Ya, entonces después de estos días es la hora de Jesús.
Es tiempo para Jesús para ir a donde Lázaro. ¿Sí? Pero hay que entender algo. ¿Sí? Como he dicho, Betania está en la provincia donde está Jerusalén también. ¿Sí? ¿Y qué pasó recién con Jesús en Jerusalén? Jesús escapó de los líderes religiosos para no ser matado. Y ahora Él va a esa provincia de nuevo, ¿sí? Para visitar a Lázaro. Él va a donde Lázaro. Entonces significa, hermanos, lo que va a hacer Jesús es peligroso. Es peligroso. Y eso los discípulos lo saben, porque eso leemos en el versículo 8. Versículo 8, hermanos. ¿Quién puede leer el versículo 8? ¿Sí, Steven? Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearlo, y otra vez vas allá. Sí, entonces, ¿qué dicen los discípulos? No hay que hacerlo. No hay que hacerlo porque es peligroso para ir a Betania. Porque seguramente va a encontrar de nuevo a esos líderes religiosos y ahora le van a matar. Es peligroso. Es peligroso. Y ahora siguen dos versículos que tal vez parecen un poco difícil, pero no son. Versículos 9 y 10. ¿Quién puede leer el versículo 9 y 10? Hermana Consuelo. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿No dos? 10 y 10 también. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Ya, entonces, ¿qué dice Jesús? Jesús dice, yo no tengo razón para temer. ¿Por qué no? Porque lo que estoy haciendo yo es bueno. No estoy cometiendo cosas malas. Entonces lo que dice Jesús, los que andan por la noche, ¿sí? Son en general las personas que quieren hacer cosas malas. Pero los que andan en el día, todos pueden ver lo que está haciendo. Entonces Jesús dice a sus discípulos, ustedes no tienen que tener miedo porque no estoy haciendo cosas malas. Solo estoy haciendo cosas buenas. No hay razón para esconder. ¿Sí? Eso está diciendo Jesús en estos dos versículos. Versículo 11. ¿Sí, hermana? Dicho esto, les digo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Ya. Entonces aquí dice Jesús abiertamente, Lázaro es mi amigo. Mira lo que dice, nuestro amigo Lázaro. ¿Sí? Lázaro es llamado un amigo de Cristo. Qué bendición, hermano, ¿verdad? Cuando Jesús es nuestro amigo. ¿Sí? Es algo hermoso, ¿no? Y cada creyente, hermanos, dice la palabra, los que quieren seguir a Jesús, dice Jesús mismo, son mis amigos. ¿Sí? Es hermoso, hermanos, hay que pensar en esto. Que nosotros podemos ser amigos de Jesús. Y estoy hablando sobre un verdadero amigo, ¿no? Porque nosotros a veces usamos esa palabra muy fácil, ¿sí? Encontramos una persona y queremos hacer una pregunta y dice, amigo, ayúdame en tal o tal cosa, ¿no? Pero estoy hablando sobre un amigo, ¿sí? Jesús quiere ser nuestro amigo, hermanos. Es hermoso, ¿no? Nosotros como pecadores podemos tener a Jesús como nuestro amigo, ¿sí? Por la fe. Y Él dice, nuestro amigo Lázaro, él duerme, pero él va a despertar. Yo voy a hacerlo. Yo voy para despertarle. ¿Sí? Y los discípulos escuchan ese mensaje y piensan, ya, entonces ya está mejor Lázaro. Ya está mejor porque él está durmiendo. Eso dice el versículo 12. ¿Quién puede leer el versículo 12? ¿Sí? Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Sí, los discípulos entonces dicen, ya no es necesario para ir allá, entonces no es necesario para tomar ese riesgo, ¿sí? Porque Lázaro ya está mejorando y si él duerme tranquilamente significa que su situación está mejorando. No entienden sus discípulos lo que quiere decir Jesús.
Porque Jesús está diciendo que Lázaro ya está muerto. ¿Sí? Eso dice el versículo 13 y 14. ¿Quién puede leer 13 y 14? ¿Sí? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ya, entonces ya está confirmado, ¿no? Lázaro está muerto. ¿Sí? Y hay algo interesante en el versículo que va a seguir. Pero primero, hermanos, ya van a entender los discípulos, ¿sí? Ya van a entender los discípulos lo que han pasado. Lázaro estaba tan enfermo que él murió, ¿sí? ¿Y qué podemos esperar? Que Jesús va a estar triste porque, mira lo que hemos dicho, ¿no? Que ese Lázaro es un buen amigo de Jesús. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando muere un buen amigo de nosotros? Que estamos tristes, ¿verdad? ¿Verdad? Mira lo que dice el versículo 15. Hermana Angélica. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis las palmas ahí. ¿Qué dice el versículo 15? Me alegro. ¿Entienden esto? Entonces Jesús ya sabe que ya está muerto su amigo Lázaro. Y es cierto, más luego vamos a leer también que Jesús tiene dolor por la situación, lo que duele mucho a él, que él está llorando también. Pero mira el versículo 15 primero. Me alegro. ¿Por qué? Me alegro por ustedes, discípulos, de no haber estado allí, para que creáis. Más vamos a él. ¿Por qué está diciendo esto, hermanos? Jesús se alegra en esta parte porque él va a hacer un milagro aún más grande de lo que ha hecho hasta este momento. Jesús se alegra porque él sabe que esa situación va a aumentar la fe de los discípulos. Toda esa situación va a ser para aumentar la gloria de Cristo. Jesús hará un milagro. ¿Sí? Eso vamos a ver. Entonces, por eso Jesús está alegre. Me alegro por vosotros, dice. ¿Sí? Y el versículo 16, el último versículo de esta parte, porque la próxima semana seguimos estudiando esta historia. Versículo 16. ¿Quién puede leerlo? ¿Alguien que no ha leído todavía, tal vez? ¿Josué? Entonces, Tomás, llamado a mí, a sus discípulos, vamos, nosotros, para que nos. Ya, entonces, hermanos, con este versículo va a terminar, pero es siempre muy interesante cuando leemos algo en la Biblia sobre el discípulo que se llama Tomás. Tomás es una persona, como nosotros decimos, pesimista. Siempre. Si leemos algo en la Biblia sobre Tomás, es algo así. ¿Qué dice en esa parte? Mira, Jesús dice, me alegro porque yo voy a hacer un milagro. ¿Sí? Eso está prácticamente está diciendo Jesús. Entonces dice a sus discípulos, vamos nosotros a Lázaro para hacer un milagro. ¿Y qué dice Tomás? ¿Qué dice Tomás en esta parte? Él dice, ya, entonces vamos con Jesús y todos vamos a morir. ¿Sí? Así es Tomás. En toda la Biblia al momento que Jesús resucitó, todos los discípulos estaban alegres y vino Tomás. ¿Y qué dijo Tomás? Yo no voy a creer. ¿Sí? Ese carácter reconocemos, ¿no? A veces hay personas que son así. Y eso es hermoso para ver diferentes caracteres también en la Biblia. Tomás conocemos como una pesimista, ¿sí? Y en esa parte él piensa, si nosotros vamos a Judea, todos vamos a morir por las manos de esos líderes religiosos. Él no confía en el poder de Jesús. ¿Confiamos nosotros en el poder de Jesús? ¿Confiamos nosotros, hermanos, cuando están pasando cosas malas en nuestra vida? ¿Confiamos
en el poder de Jesús o estamos confiando en otras cosas? Él tiene todo en sus manos poderosas. Y todas las circunstancias que pasan en la vida de los cristianos son para aumentar nuestra fe. Aumentar nuestra fe y aumentar la gloria de Cristo. Hay que tener esa confianza, hermanos. Nada en la vida de los creyentes es inútil. Nada. Y la próxima semana entonces lo veremos en la vida de Lázaro también. Esto es la parte para hoy día, hermanos. Amén.